acerca de los motores. Para la misma clase de metrología, vamos a introducirnos ya netamente a la preparación. Como pueden ustedes, como saben, ¿sí? Tenemos el sistema métrico decimal, el sistema inglés, el sistema métrico que se vio al inicio de esta materia, ¿sí? Que tenemos lo que es el metro y en el inglés la pulgada. Entonces hace referencia que una pulgada es igual a 25.4 milímetros y para pasar de pulgadas a milímetros debemos multiplicar por 25.4 y viceversa, ¿sí? Para pasar de milímetros a pulgadas debemos dividir para 25.4. Con esto vamos a entrar a la introducción de los motores de combustión interna alternativos. Sí, un motor térmico es un conjunto de elementos mecánicos que permiten obtener energía mecánica a partir del estado térmico obtenido por un proceso de combustión tradicional. El motor de combustión interna alternativo es una máquina que mediante el desplazamiento lineal de un émbolo permite obtener energía mecánica a partir de la energía térmica almacenada en un fluido a causa de un proceso de combustión. Motores de combustión interna alternativos, sí, MCIA. Tener claro estas siglas, sí, y tenemos una clasificación dentro del sistema. Tenemos tres, según el diseño, el ciclo de trabajo y el combustible. Tener en cuenta estos tres parámetros, ya que el diseño nos da motores alternativos en línea, en B. Los ciclos de trabajo tenemos dos, que son el 4 tiempos y el 2 tiempos. El combustible, sí, tenemos la gasolina, el gas licuado de petróleo y los biocombustibles. En este apartado, la clasificación, aparte tenemos lo que es el método de preparación de la mezcla, carburador, inyección de combustible. Métodos de encendido, motor de encendido provocado, motor de encendido por compresión, gasolina, diésel. Diseño de cámara de combustión, bañera, esféricos, semiesféricos. Método de control de carga, estrangulamiento de la mezcla, control de flujo de combustible. Método de enfriamiento, agua, aire. Tenemos vehículos, pueden ser 2 tiempos, 4 tiempos enfriados por aire y asimismo enfriados por agua. Entonces en la clasificación tenemos los motores de gasolina, automoción, estacionarios, vehículos de turismo, barcos, aviones, motos en automoción. Y estacionarios tenemos motobombas, motogeneradores. Y en la aplicación hacia los motores diésel tenemos de automoción y estacionarios del mismo modo. Tenemos vehículos industriales y de turismo, barcos, aviones, ferroviarios. Estacionarios, generadores, accionamientos industriales. Ventajas de los motores de combustión interna alternativos, tenemos que el rendimiento depende del tipo del motor. El rendimiento de los motores diésel industriales podemos encontrar rendimientos efectivos del 45% en un motor de gasolina del 35% del rendimiento de energía entregada por el combustible. La potencia de motores de combustión interna alternativos se puede contribuir para suministrar un amplio rango de potencia desde motocicletas de 2 kilowatts hasta vehículos con más de 750 kilowatts de potencia. El combustible puede utilizar distintos tipos de combustible, líquidos derivados del petróleo, poseen un alto contenido energético que está alrededor de los 40.000 kilojoules sobre kilogramo. Las características constructivas para adaptarse a cada aplicación concreta, el conjunto de cilindros émbolo se puede constituir de distintas dimensiones y características. Depende a cada situación, a cada funcionamiento o necesidad que le vayamos a dar a este tipo de motores. La habilidad de los motores de combustión interna alternativos, tenemos que las emisiones de los gases contaminantes influyen en el dióxido de carbono, que es
perjudicial para nuestro medio ambiente y para nuestra salud. La limitación de potencias en utilizaciones industriales, las potencias específicas máximas, potencias por peso del motor, la dependencia del petróleo. Entonces, en caso de que no haya petróleo, no se mueven los vehículos de este tipo que usan este tipo de combustible. Los amigables con el medio ambiente puede que tengan algún problema, pero no mayor al combustible. ¿Sí? Los motores del futuro, tenemos aquí, que son los eléctricos, híbridos, son los motores del futuro. ¿Sí? Fórmula E. Entonces, en la Fórmula 1 vemos que hay diferentes tenemos motores de gran tamaño, en este caso, ¿sí? Motores de gran tamaño, 12 cilindros, eh, alcanzarán velocidades de 350 kilómetros por hora, 350 kilómetros por hora en este caso, ¿sí? Y superiores. Los motores de encendido provocado, ciclo de trabajo, ¿sí? Tenemos lo que es la admisión, ¿sí? Tenemos las fases, todas las 4 fases del encendido. Ustedes las tienen claras, ¿sí? Ustedes las tienen muy claras. Entonces tenemos la fase de admisión, aquí está el procedimiento, cómo se hace la fase de admisión. Asimismo tenemos el ciclo de trabajo en la fase de compresión. Ustedes tienen aquí lo que hace en esa fase. Asimismo la expansión, como la fase de escape. ¿Sí? El ciclo de trabajo tenemos aquí que en la realidad, debido a la compresibilidad del aire y a que la combustión no puede provocarse a volumen constante, es necesario realizar modificaciones en los momentos de la apertura y cierre de la válvula, ¿sí? Y en el instante de inicio de la combustión, de modo que no coinciden con los puntos del punto muerto superior y el punto muerto inferior, sino que se producen adelantos y retrasos de estos puntos. Dentro del motor hay un momento donde las dos válvulas de admisión como escape quedan abiertas, ¿sí? Tanto va a escapar el gas como va a entrar aire. Entonces tenemos el diagrama de distribución de un motor 4 tiempos. Entonces tenemos el significado de cada letra, admisión de la apertura avance de apertura de admisión, retraso en el cierre de admisión, avance en el encendido, avance en la apertura de escape, retraso en el cierre de escape. Nota. El ángulo durante el que permanezca abiertas las válvulas de admisión y escape se denominan ángulo de cruce de válvulas, el traslapo, solapo, que se conoce también, y las cotas de la distribución. ¿Sí? Tenemos para cada uno los motores comerciales y los motores rápidos. Cuántos grados van a estar abiertos, cuántos grados van a ser utilizados. ¿Sí? Los parámetros básicos, parámetros geométricos, permite caracterizar geométricamente las dimensiones de los elementos más importantes del motor. Parámetros de funcionamiento, habitualmente los motores de combustión interna alternativos no se diseñan para operar en unas condiciones fijas de funcionamiento, sino tienen un amplio rango de variación que les permiten acomodarse a los requisitos del uso, ¿sí? Tenemos vehículos industriales, vehículos de uso personal, que unas personas le dan un uso diferente a otras, entonces hace referencia a eso aquí en esta parte, ¿sí? Están diseñados específicamente para carretera, para ciudad, para 4x4, para campo, ¿no? Para trabajo, para pasear, ¿no? Sí, están hechos para un solo objetivo y el uso que nosotros le demos ya hace la diferencia. Parámetros indicados y efectivos caracterizan las reparaciones y las emisiones de los motores en un determinado punto de operación. Entonces, para referencia a los parámetros geométricos, tenemos el cilindro, el pistón, la biela, el cigüeñal. Esto es lo importante para que se mueva el motor, ¿sí? Parámetros geométricos, el número de cilindros, ¿sí? La cilindrada total de un motor depende del número de cilindros, ¿sí? Mientras más cilindros, eh, más potencia en este caso, ¿sí? Tenemos parámetros geométricos
Diámetro del cilindro viene a ser, se lo denomina con la letra D. El diámetro del cilindro es ligeramente mayor al del pistón para permitir su desplazamiento. La tolerancia permitida está alrededor de los 0,05 pulgadas o que es 0,13 milímetros. Pero por cálculo se toma el diámetro como medida de ambos. La carrera del cilindro se lo denomina con la letra S. El pistón se mueve entre dos carreras externas que son el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Entonces, la carrera es la distancia que recorre el pistón entre estos dos puntos, ¿sí? Esa es la carrera. La relación carrera-diámetro, entonces la relación S sobre D, carrera sobre diámetro, es un parámetro que permite clasificar a los motores en tres tipos: cuadrados, supercuadrados, alargados, ¿sí? En esta relación de carrera-diámetro, supercuadrados, las ventajas tenemos las siguientes: pueden girar muy rápido, mucho espacio para las válvulas, las bielas pueden ser más cortas, disminuyen el rozamiento pistón-cilindro por ser el recorrido corto. Las ventajas: cámaras de cámara poco compactada, eh, mucha pérdida de calor y cigüeñales robustos. Un cigüeñal muy grande para que aguante este tipo de fuerza. En los cuadrados tenemos el motor en torno a este valor están la mayoría de los motores del mercado. Alargados, sí, las ventajas: cámara compacta, las desventajas: bajas RPM. Parámetros geométricos: longitud de la manivela. Y vamos a ver, la longitud de la manivela es entre los centros del muñón y la muñequilla que denotarán con la letra L. Es el elemento que permitirá la conversión del movimiento de traslación y de rotación, la biela en una rotación en el torno del eje del cigüeñal, ¿sí? El central del cigüeñal y el muñón de la biela, ¿sí? Aquí tenemos el eje central del cigüeñal y el muñón de cada biela, ¿sí? Y bancada también en este caso. Entonces, la selección del pistón, para hacer la selección transversal del pistón, se obtiene a partir del diámetro. Tenemos la siguiente fórmula del diámetro, ¿sí? Pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Este parámetro tiene vital importancia porque es la selección disponible sobre lo que se ejerce la presión de los gases para obtener trabajo. Es por ello que algunos parámetros se suelen referir a esta selección. Por ejemplo, la potencia, ¿sí? La selección de las válvulas están limitadas por la selección del pistón, por lo que también es usual referir el gasto del aire en esta selección. Los indios unitarios, tenemos que el volumen de desplazamiento por el émbolo desde el punto muerto superior hacia el punto muerto inferior se denomina cilindrada unitaria. Tenemos aquí la fórmula y cómo se utiliza. La cilindrada total se calcula a partir de la cilindrada unitaria y el número de cilindros, ¿sí? Z por VD. Entonces, el volumen de la cámara de combustión es un volumen en el cilindro cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior y por lo tanto es el volumen mínimo que se alcanza durante la compresión de los gases. Se hará referencia a él con BC. El volumen se representará con BC dentro de los cálculos que veremos al final de esta presentación. Entonces aquí, señores, tenemos que coger el cabezote, ¿sí? Mirarlo con las válvulas puestas, con los sellos y
todo armado, en este caso, sí, armado, y medimos. Medimos con una probeta que tanto de, en este caso puede ser que tanto de aceite o algún líquido entra dentro de este espacio, o luego de poner, medir cuánto estamos sacando dentro de este espacio, ¿sí? Entonces ahí podemos ahí podemos ver el volumen de la cámara de este vehículo, de este cabezote en este caso, ¿sí? Entonces la relación de compresión, la fórmula, al consciente entre el volumen máximo, estando el pistón en punto muerto inferior, y el volumen mínimo en el punto muerto superior. Se denomina relación de compresión volumétrica. Tenemos representada con R, ¿sí? El volumen máximo sobre el volumen mínimo. Entonces tenemos que el volumen D con el volumen C, ¿sí? C era el volumen de la cámara, ¿sí? Entonces tenemos la relación de compresión en ese cilindro, ¿sí? Entonces cualquier vehículo que queremos sacar relación de compresión, tenemos que hacer este procedimiento, ¿sí? Que vemos en pantalla, calcular el volumen, este tipo de medida, ¿sí? Calcular con una probeta o en este caso una jeringuilla que nos permita calcular cuánto de volumen tiene. Los parámetros de funcionamiento, la velocidad media del pistón, el régimen de giro del motor, se representa con N, en el número de revoluciones del motor, de unidades de tiempo y determinación de la frecuencia de repetición del ciclo de trabajo. Y S, ¿sí? Entonces la velocidad media del pistón, 2 por S por N. En esta parte sí vamos a realizar el trabajo dentro de nuestra actividad de conexión a Zoom, que dice, en base a lo visto en la práctica de motores, ¿qué tipo de trucaje recomendarían a un cliente que quiera repotenciar su motor? Ya habíamos hablado de algunos sistemas que podemos modificar, ya habíamos hablado de si convertir un carburador a inyección, aparte de tener esas modificaciones, ¿qué otras modificaciones hacer? Sí, habíamos socializado algunas dentro de la clase. Entonces ahora vamos a ver cuál de todas estas ustedes recomendarían. Por ejemplo, a nuestros estudiantes, a cualquiera lo haríamos dentro de la clase, sí, estar preparados para esa situación y tener en cuenta el problema que tuvimos ahora último sobre sensores, ¿sí? Entonces, con esto me despido. Espero este video haya sido más explicativo. Dentro de la clase de Zoom nos vemos para despejar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias.